El diccionario de la Real Academia Española define a la esclavitud así: dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otro. Ahora, suena como algo bueno, algo digno, algo querido, carecer de la libertad. Honestamente, todos vamos a decir no. Nadie quiere carecer de su libertad. La libertad es algo fundamental, podemos decir, en la vida de un ser humano. Y a nadie tengo que explicarles por qué apreciar la libertad humana. Eso lo captamos así. Pero el segundo fundamento que ofrece San Luis María de Montfort sobre la verdadera devoción y el verdadero culto a la Virgen Santísima es la necesidad de ser esclavos. Esclavos a Jesús por María. Nos dice el santo: hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad: el simple servicio y la esclavitud. ¿De dónde proceden los apelativos de criado y esclavo? Por el servicio común entre los cristianos, uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución. Por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente, por toda la vida, y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna. Y así terminan las palabras del santo. Y aquí nosotros debemos recordar que por el bautismo, cada cristiano, cada uno de nosotros ya pertenecemos a Cristo. Con Él hemos morido, con Él hemos renacido, porque Él nos ha rescatado de la esclavitud, de la muerte, del demonio, no por un dinero cualquiera, no por unas joyas preciosas, sino por su preciosísima sangre. Y ahora, si Cristo ofreció todo lo que pudo en la cruz para nuestra salvación, ¿qué tipo de pertenencia deberíamos a nosotros vivir en amor hacia Él? Si Cristo nos amó tanto, totalmente, ¿qué tipo de pertenencia debemos tener nosotros hacia Él? ¿Una pertenencia con límites? ¿Una pertenencia por tiempito? ¿O una pertenencia sin límites y para siempre? En otra forma de preguntarnos es: ¿ser su criado o ser su esclavo? Si realmente amamos a Cristo, entonces tenemos que ser sus esclavos. Pero para aclarar un poquito más, nos enseña San Luis María: hay 3 clases de esclavitud: natural, forzada y voluntaria. Todas las criaturas, él dice, son esclavos de Dios según el primer modo, por naturaleza. ¿Por qué? Dice el Salmo: del Señor es la tierra y cuanto la llena. Conforme al segundo, la esclavitud forzada, son los demonios y condenados. Y según el tercero, la esclavitud voluntaria, los justos y los santos. Entonces la esclavitud mariana pide esclavos voluntarios
No es una esclavitud natural, ni es una esclavitud forzada, es una esclavitud voluntaria. Eso quiere decir con libre elección. Quiero ser esclavo de María y Jesús, y a Jesús por María. Esto es lo que pide la esclavitud mariana. Y Jesús lo quiere así, para ayudarnos a encontrar la liberación de la esclavitud ¿de qué? De la esclavitud del demonio, de la esclavitud al mundo y también de la esclavitud al egoísmo, esos tres enemigos de nuestra alma y de nuestra salvación. Jesús quiere librarnos de eso y por eso nos ofrece la esclavitud mariana como perfecto modo de encontrarlo. ¿Y por qué? Porque sigue el ejemplo de Dios Padre en cuanto a la obra de nuestra salvación. La esclavitud mariana, lo que tenemos que entender como esclavitud a Jesús por María, es un remedio. Dios, en ofrecernos remedios, siempre lo hace perfectamente. Muchas veces usando el mismo instrumento de destrucción como el instrumento de redención, de salvación, de remedio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usa de un mismo diluvio para purificar el mundo por sus pecados, para también empezar una nueva vida. Lo uso como castigo y remedio. Usa el árbol de la cruz, ¿para qué? Para remediar la pérdida del árbol de la vida en el jardín de Edén. Usa de la obediencia de Jesús para remediar ¿qué? La desobediencia de Adán. Y usa la obediencia de María para hacer ¿qué? Para remediar la desobediencia de María. Pensar también en el tiempo de Moisés. Usa del mismo imagen de la serpiente ¿para qué? Para remediar a todos los israelitas que estaban muriendo por el serpiente. Fíjense en que cómo Dios usa ese mismo instrumento. Y entonces, para librarnos de la esclavitud al demonio, al mundo y a nuestro egoísmo, ¿qué nos va a ofrecer Dios? La esclavitud, pero una esclavitud de amor, una esclavitud voluntaria. Nos ofrece la esclavitud mariana. Para entenderlo perfectamente, tenemos que entender el amor de nuestra madre. Pero eso voy a dejar para mañana, para picarles un poquito para que regresen. Porque no van a entender bien la esclavitud, no, porque en nuestros tiempos esclavitud, esclavo, suena mal, tiene mal sabor, por todo lo que hemos sufrido, porque lo que muchos han sufrido, por todo lo que hemos escuchado en el mundo, en la historia, en las redes. Esclavitud no suena bien. Por eso tenemos que entenderlo debajo de la luz del amor de la madre. Pero eso es para mañana. Hoy estamos hablando de la necesidad de esclavitud. Ahora, en los tiempos de San Juan Diego, muchos de sus paisanos vivían en la esclavitud. Por su ignorancia de la verdad, los indígenas eran esclavos del demonio y por eso también podemos decir esclavos a la muerte. Hemos hablado de eso un poco anoche. Mucha esperanza no tenían ellos de la vida eterna. Y más todavía, cuando uno considera de que ellos en el 1531 estaban esperando el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esperaron el fin del mundo? Porque para ellos se construyó el universo por medio de 4 terremotos. Y por 4 terremotos el universo se iba a destruir, iba a acabar. ¿Cuántos terremotos hubo en México en 1530? 3. 1 terremoto, 2 terremotos, 3 terremotos, 1531. Si viene otro terremoto, ay caray, se acaba todo.
Entonces tenía un poco de angustia, ansiedad. No tenía mucha esperanza de vida eterna. Y además podemos recordar eso, que 1531, en este año, ha pasado ya 10 años de la conquista de los españoles. Por 10 años los indígenas no tuvieron oportunidad de practicar su culto, no tuvieron oportunidad de hacer sacrificios humanos, no tuvieron oportunidad de ofrecer esa sangre de esos sacrificios humanos al Dios Sol para mantenerlo vivo. Entonces, por 10 años ellos han vivido sin esos sacrificios, sin sentido de la vida, porque ellos vivieron por eso, alimentar el sol. ¿Y sabe lo que pasó en 1531? Un eclipse solar. Otra vez, ¡ay, caray! Se desapareció el sol por un segundito. Además de eso, 3 terremotos, ya venía otro y dice, nos vamos, todos prepárense, viene el fin. Y ellos vivieron en esa esclavitud, a esa desesperación. ¿Pero por qué? Por ignorancia. Entonces en 1531 mucha esperanza no tenían los indígenas. E incluso los cristianos como San Juan Diego, todavía él tenía un poco de esa mentalidad indígena, de que nosotros vivimos, pero sin mucha esperanza. El día 11 de diciembre, recordamos que él trató de esquivar al Tepeyac, evitando el encuentro que él tenía con la Virgen. Y él quiso esquivarla porque estaba muy enfermo su tío, Juan Bernardino. Él quiso ir a México, a la Ciudad de México, a buscar un sacerdote. Pero tenemos que recordar que cuando la Virgen te fija sus ojos en vos, tratar de escaparle no es muy fácil, muy difícil. Y así pasó con Juan Diego. Ella lo encontró en el camino y lo preguntó, ¿a dónde está yendo, Juan Dieguito? Y él le respondió así, con esas palabras: con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se la ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu venerable casa de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, a uno de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado. Porque en realidad para esto nacimos. Los que venimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Qué palabras tan fatalistas, ¿no? Fatalistas son. Para esto nacimos. Los que venimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y es Juan Diego, el cristiano bautizado, que todavía tiene esa visión de ser esclavo a la muerte, esclavo a la desesperación. Por eso, la Virgen quiso venir a librar, no tanto Juan Diego, pero todos los indígenas. ¿Por medio de qué? Por medio de conocer a Cristo. Santa María de Guadalupe, como instrumento de Dios, vino en 1531 para traer la esperanza. Vino a iluminar a los indígenas y a todos los seres humanos también, esclavos a la muerte y la desesperación, que Cristo es la verdad. Cristo es tu esperanza. Porque tenemos que recordar que una de las razones principales de la esclavitud a la muerte de los indígenas, y por eso también podemos decir al demonio, fue su ignorancia.
no era necesariamente por malicia, sino por ignorancia, que ellos no tenían la verdad. Los indígenas vivían en la ignorancia de Cristo y también vivían en ignorancia de su propia dignidad como seres humanos, criaturas a imagen y semejanza de Dios. Y hasta en nuestros tiempos, la ignorancia sigue siendo causa de la esclavitud. Y por eso hay todavía necesidad de otros águilas mensajeros como Juan Diego, otros misioneros. ¿Por qué? Porque mucha gente vive en la ignorancia de su llamado a la santidad, de su llamado a pertenecer a Dios, de su llamado a encontrar la alegría, la vida en el único fuente que hay, en Cristo. Muchos hoy día dicen que no quieren ser esclavos. Pero como dice el Chavo, sin querer queriendo, muchos viven en la esclavitud. Fíjense en eso. Muchos dicen que no quieren ser esclavos, pero viven en la esclavitud. Por ejemplo, esclavos a sus identidades virtuales, esclavos a sus perfiles en las redes sociales, a lo que piensan los demás, a lo que quieren los demás, a lo que aprecian los demás. ¿Cuántos más likes tengo hoy? Se puede fijar, por ejemplo, cuando uno va, ahora no, por todo eso de COVID, pero yo recuerdo yendo a Roma a ver el Santo Padre. ¿Y qué quiere toda la gente cuando pasa el Santo Padre? ¿A ver al Santo Padre? No, a sacarle una foto. ¿Por qué? Sacándole una foto lo voy a subir a mis redes sociales, mi cuenta de Instagram, y ahí todos me van a ver que yo vi al Santo Padre, pero en realidad no vi al Santo Padre porque yo estaba tomando la foto del Santo Padre. Entonces yo vi la foto de mí tomando la foto del Santo Padre. ¿Me entiendes? Estamos perdiendo contacto con la realidad. Y yo estaba hablando con una de los jóvenes que el año pasado fue a México, y ella dije, sí, la primera vez cuando fui a ver a la Virgen de Guadalupe tuve que sacar la mejor foto, pero como pasa ese caminito, no puedes estar allí. Entonces su primera preocupación era sacarle la foto de la Virgen, pero esclavos a nuestros gustos, a nuestro modo de hacer la cosa, esclavos a nuestro modo de pensar. ¿Cuántos problemitas, mejor dicho, tenemos entre nuestras familias, entre pareja, porque uno está aferrado en su modo de pensar, en su modo de hacer las cosas? Esclavos a eso, que no pueden vivir en la libertad, en la alegría. Y hoy día por COVID, ¿cuántos esclavos al miedo? Gente que han dejado de vivir básicamente, porque quieren vivir. Medio raro, ¿no? Dejamos de vivir para que podamos vivir más. Y te vas a cruzar la calle mañana y te va a chocar un auto y te fuiste. ¿No? Yo he hablado mucho ya de la falta de coherencia en eso, ¿no? Estamos con miedo, preocupados de no agarrar COVID, pero te puede agarrar cualquier otra enfermedad y después puedes morir. No vivir en el miedo, y eso es lo que está viviendo Juan Diego en ese momento cuando él trata de esquivar a la Virgen. Y sus palabras ahí son aplicables a hoy también. No temes esta enfermedad, dice la Virgen más luego en la conversación. No temes esa enfermedad. Si confías en mí, no temes nada. ¿Y cuántos todavía esclavos al pecado? Es triste, dice el Fulton Sheen, el gran obispo americano, es triste de saber que todavía reina más las consecuencias del pecado original que la encarnación de Jesucristo.
reinan más las consecuencias del pecado original. Eso quiere decir más gente viviendo en el pecado que las consecuencias de la encarnación del Hijo de Dios, que quiere decir gente viviendo en la gracia de Dios. Por eso hay necesidad de misioneros marianos. Por el hecho de no conocer a Cristo, ni de conocer en el base natural, ni conocer su dignidad como seres humanos criados a la imagen y semejanza de Dios, llamados a ser santos, muchos de los en nuestro tiempo también viven en esclavitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cumplir lo que nos pide la Virgen, lo que nos pide San Luis María Griñón de Montfort, pero además de eso lo que nos pide Jesús. Escúchenle, y voy a terminar con eso. Escúchenle esas palabras de San Luis María. La Virgen Santísima es el medio del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. Es también el medio del cual debemos servirnos para ir a Él. Es una cosa que se nota en las apariciones guadalupanas. Como dijimos anoche, no es la Virgen que viene hacia nosotros solamente, es Cristo por medio de ella. Entonces, si Cristo por medio de ella quiso venir al mundo, ¿cómo nosotros vamos a ir hacia Él perfectamente? También por medio de ella. Sigue el santo. Pues María no es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ellas pueden separarnos de Dios. Eso es lo que pasa en la esclavitud, en cualquier cosa en ese mundo. Cuando yo estoy apegado a mi modo de pensar, estoy esclavo a esa cosa y me separa de Dios. Cuando estoy apegado a ese perfil en la red social, estoy siendo esclavo de esa cosa. La Virgen no es así, porque ella, en lugar de separarnos de Dios, dice el santo, nos ayuda a acercarnos a Él. La tendencia más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo. Y la más viva tendencia del Hijo, termina diciendo el santo, es que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Es su amor como madre lo que trae a nosotros a ser sus esclavos por amor. Pidámosle a nuestra Madre Santísima en estos días de preparación para su fiesta, realmente entender ese llamado nuestro a no solamente ser sus hijos, pero también ser sus esclavos. Porque uno no puede elegir ser hijo, es un don. Pero sí uno puede elegir ser esclavo voluntario de amor. Que tengamos cada uno de nosotros esa gracia y esa valentía de elegir a pertenecer completamente a Jesucristo por medio de ella. Y así encontrar la verdadera salvación. Que así sea.